Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Yo espero que te la estés pasando súper. Este poema que te acabo de leer es de alguno de nuestros invitados que vino alguna vez, que yo creo que lo recuerdas, es Fernando de Sandy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono, compartiendo contigo la tarde de hoy un tema muy interesante, muy actual y que creo que nos preocupa a todos. Vamos a estar hablando del apego a la negatividad. Las dos invitadas que tengo aquí ya en cabina. Está conmigo Margarita González de la Parra. Ella es licenciada en homeopatía y es psicoterapeuta corporal. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto estoy aquí, muy entusiasmada de compartir este tema que, híjoles, con lo que está pasando, creo que es un poquito como sacudirnos un poquito, ¿sí? Es como un jalón de orejas que todos necesitamos de qué nos está pasando como humanidad. Pues sí, es que necesitamos empezar a trabajar desde el individual hacia lo colectivo y no al revés. ¿Sí? Ok. Y también va a estar con nosotros Cintia Martínez. Ella es maestra en bioenergía y desarrollo humano con especialidad en focusing. Cintia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues entonces vamos a estar platicando bien a gusto, yo creo que las tres. ¿Por dónde empezamos, Margarita? ¿Por dónde empezamos en este tema del apego a la negatividad? Te decía yo que primero hay que conocernos. Ahorita te mostraba yo este escrito de Jung, que es bien interesante, y él dice que el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas, pero también cosas pavorosas. Y a veces creemos que las cosas pavorosas solamente los hacen personas, no sé, que no conocemos, de otro país, de otra situación cultural, pero no, esa capacidad terrible de hacer cosas está dentro de nosotros también. Y tenemos que estar conscientes de ellos, ¿sí? Si estaba leyendo este libro con el que trabajo mucho, se llama No temas el mal, y hay un capítulo muy interesante que se llama Amor, Poder y Serenidad. Y el amor, poder y serenidad son dones que todo ser humano tenemos, pero que distorsionamos, y el amor se convierte en sumisión, debilidad y mártir. Y el poder se convierte en control, agresividad y seducción. Y la serenidad se convierte en aislamiento y retraimiento. Entonces, híjole, hay personas que creemos que amor es ceder ante todo lo demás. Lo que me pidan está bien, porque yo no sé, no tengo fuerzas, y tú que eres fuerte y decidido vas a tomar la responsabilidad de mi vida. Y eso lo considero amor, y no hay cosa más lejos del amor que eso, porque finalmente, internamente, yo me voy a estar revelando, y cuando menos espere, le voy a estar metiendo zancadilla al otro. Y yo tan buena, que no me doy cuenta. Y ese es un daño terrible que podemos hacer. Lo que pasa es que creo que hay algo que dijiste que es interesante empezarlo a considerar, que es esto de que todos tenemos la capacidad de ser malvados. Claro. O sea, claro. No somos totalmente buenos ni somos totalmente malos, ¿verdad? Pero normalmente pensamos que no podemos ser así de malos o de perversos o de crueles. Así es. Mientras más me alejo de la idea de que yo puedo hacer daño, de que que puedo dañar a las otras personas, menos veo esa capacidad, y por lo tanto menos me voy a dar cuenta cuando hago daño. Y entonces necesito ver esa parte mía, pero también verla en las otras personas,
Porque fíjate, de repente veo a una persona, la mitifico y nada más veo la parte linda y luminosa. Es ser humano, también tiene la otra parte. Entonces, no se vale mitificar, ¿sí? Sino, como ser humano, tenemos esas dos partes. Uh-huh. Y si yo sé que soy ser humano, como lo sé, pues entonces tengo que estar al pendiente de mi parte oscura, de mi sombra, de esa parte que no me gusta, pero que sí la puedo ver reflejada en el otro. Okay. ¿Sí? Ajá, que la puedo descubrir a través del otro. Lo que me choca, me checa. ¿Sí? ¿Sí? Y eso mueve tremendamente adentro, y a veces se enoja uno. Yo me he enojado muchas veces cuando veo a alguien y me enoja, y entonces me digo, a ver, Margarita, lo que te choca, te checa. ¿Cuál es la parte tuya que estás reconociendo? Porque la conoces en ti. Uh-huh. Por eso la puedo reconocer en el otro. Okay. Y Cintia, ¿cuál sería esta parte de que nos está aportando Margarita de esta sombra? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de sombra primero, no? Porque se oye así como medio macabro la sombra, pero creo que una vez que lo podemos identificar, la podemos volver amiga, inclusive. Yo creo que eso que dices es muy cierto, Isabel. Esta parte de sombra tiene que ver mucho con mi fuerza, tiene que ver mucho con esa garra, con esas ganas, el empeño, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, no solo lo he leído, ¿no? Que hay mujeres que se ven muy dulces y muy lindas y que cuando son mamás se convierten en panteras, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con qué es lo que yo considero mío o que me pertenece o que está en mi entorno, ¿no? Yo creo que son muchos factores que van acompañando el crecimiento de una persona. Yo creo que cuando los niños salen de niños y empiezan a ser preadolescentes o empiezan esta pubertad y todo, ellos se pelean con esta parte, como que esa parte empieza a cobrar fuerza y entonces es esta rebeldía y tal, luego que se acomoda, y cuando son adultos otra vez, cuando se casan otra vez, cuando son papás y cuando así, yo creo que es una parte que no termina. Uh-huh. Que se detona dependiendo de las circunstancias o de las experiencias que vas teniendo en la vida. Yo creo que te va acompañando. Uh-huh. Yo creo que es una parte que va contigo y va caminando y va creciendo junto contigo. Y como bien dice Margarita, el hecho de que una persona sea muy buena, por ponerlo en términos fáciles de entender, pues quiere decir que esa misma fuerza y esa misma grandeza la puede tener para el otro lado. Que no la aplique es una cosa, ¿no? Pero que no tenga esa capacidad, sí la tiene. O que la reprima, o sea, finalmente es como no reconocerse. Déjenme les cuento una anécdota que me pasó el día de hoy, que no sé si tenga que ver, pero sí que me llama la atención. Yo tenía una maestra en segundo año que me pegaba, que me daba coscorrones y me castigaba de una manera horrible. Y ya, en segundo año de primaria. Entonces, la acabo de ver hoy, después de mi carrera y de todo lo demás, ya se imaginarán cuántos años han pasado. Y yo 5. Cuando vi, 10 nada más, y ya me cuenta que cuando yo la veo una mujer tan dulce, tan hermosa, tan bien educada, tan precisa en sus palabras, tan moderada, que yo dije, ¿dónde quedó la que daba los coscorrones y los pellizcones? Y que era tan famosa con todos los padres de familia porque castigaba mucho a sus alumnos. Entonces, es como esta parte que a lo mejor es tan mal visto ser malo y ser cruel, que lo escondemos y finalmente sale como un ogro. Pienso, sale por donde puede y sale como mugroso, como enturbiado, porque no nos queremos reconocer en esta parte fea que todos tenemos. O sea, si nos enojamos, pues nos tenemos que reconocer enojados para entonces poderlo controlar. O cómo sería ahí. Y fíjate, esta parte, si tú te fijas, un niño cuando empieza a caminar, se levanta, se cae, se levanta, se enoja. A veces hasta golpea o hace berrinche. ¿Qué hay atrás de todo ese enojo? Fuerza. Lo único que hay es fuerza. Y esa fuerza la necesitamos para poder salir adelante. Uh-huh. Pero si la escondemos, porque creemos
que no está adecuado, que es malo, porque yo conocí a X o Z situación, a personas que sacaban la fuerza como violencia y no me gustaba esa violencia. Pero resulta que yo soy hija de ese señor y que esa violencia por derecho me corresponde, esa fuerza por derecho me corresponde. Si yo la rechazo, me quedo sin esa fuerza que es importante. Mi papá a lo mejor era la única forma de sacar esa fuerza, porque no sabía de otra manera. Porque enojado, a lo mejor, si te observas un poquito, te das cuenta de que enojado te mueves más. Pero vamos a seguir platicando al regreso del corte sobre este tema del apego a la negatividad. Vamos a ir al corte y regresamos. Cintia Martínez, ella es maestra en bioenergía y desarrollo humano con especialidad en focusing y estamos platicando de este tema que es el apego a la negatividad. Entonces, antes de irnos al corte, estábamos hablando de, bueno, la sombra, primero como darnos cuenta de la sombra y que no necesariamente la sombra contiene crueldad o maldad, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, que era lo que estábamos diciendo en el corte. Fíjate que yo creo que no necesariamente contiene maldad, pero ¿por qué se convierte, por qué hay placer a la negatividad? Porque, fíjate, en la sombra vamos guardando todas esas cosas que nos parecen peligrosas que las personas se enteren de nosotros porque nos van a dejar de querer. Y esto es cuando somos niños, cuando somos chiquitos. Entonces vamos haciendo como capas y capas hasta formar una imagen idealizada, lo más alejado que puedo yo para no sacar eso que a mí me lastima, ¿sí? Entonces, te decía yo que hay personas que distorsionan, por ejemplo, el amor y lo ponen en sumisión y en debilidad. Y esto les viene bien porque ellos están queriendo que el amor y la atención venga de afuera hacia adentro. Curiosamente, aunque las personas quieran a esa persona, ella no lo acepta, porque como no se quiere, finalmente siente que le están diciendo mentiras. Entonces, cada vez voy haciendo costras más fuertes, más grandes, para no sentir. Mientras más me alejo de los sentimientos, entonces puedo entrar a la crueldad. Si yo no conecto conmigo misma, con mis sentimientos, tampoco puedo conectar con los tuyos. Fíjate qué hacen a algunos, desgraciadamente sucede que de esos sicarios jovencitos o en otros países los niños que matan, ¿qué hacen? ¿Qué les hacen a ellos? Les hacen que maten a lo que más quieren, a su mascota, a su mamá, a su papá. Después de eso pueden hacer cualquier cosa. O sea, es como... Dejan de conectarse con ellos mismos. Bueno, es que eso debe de ser tan fuerte y tan impresionante que la misma persona como que se bloquea en sus sentimientos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero aquí la mayoría de nosotros no nos obligan a que hagamos ese tipo de cosas. Sin embargo, aprendemos a irnos aislando de nuestros propios sentimientos. Ese es el problema. Fíjate que en ellos es instantáneo, en nosotros es progresivo. Ocurre poco a poco, con una cosa, a lo mejor un día se te murió una mascotita, otro día te regañó tu mamá injustamente, otro día te regañaron en la escuela. No, y deja eso no es tanto. En la medida que yo no conecto con mis sentimientos, yo no siento, yo no puedo sentir lo que, no me puedo sintonizar con los tuyos. Entonces, si yo no siento, pues tampoco tú sientes, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Claro, porque lo aplico como que lo que me pasa a mí también te pasa a ti. Y en ese no sentir, pues nos llevamos a todos. Que es un tema que siempre trato mucho por un lado, por el otro, porque yo lo encuentro muy complejo, tal vez
porque en el sentir queremos meter mucho la mente. Y también en el sentir va la sensación corporal y va lo que mi cuerpo me está hablando. O sea, también es esa parte de ese sentir, creo yo, del que estamos hablando. Fíjate que podemos pasarnos, Lowen dice que podemos hablar de sentimientos todo un día. Pues yo creo que como todo. Pero eso no es sentir. Okay. Porque el sentir conlleva sensaciones. ¿Sí? Mientras más nos aislamos de nuestras sensaciones, menos contacto tenemos con nosotros. Si yo me pierdo a mí, te pierdo a ti. Okay. ¿Sí? Okay. Y por ejemplo, Cintia trabaja muy lindo con esto de una técnica que ella aprendió que se llama focusing. Que es justo lo que ahorita le iba a preguntar, me ganaste. Pregúntale a Margarita, a ver, cuéntanos de qué se trata el focusing. Sí, mira, estamos conectadas. Sí. Sentimos lo mismo. Sí, es esta parte, Cintia, porque a veces hablarlo es muy sencillo. No, es que yo sí me doy cuenta de lo que yo siento. Y entonces no es cierto, no te das cuenta de lo que sientes. A lo mejor dices, es que yo estoy muy enojado cuando en realidad estás enmascarando otra cosa. O a lo mejor no conoces los sentimientos que de verdad tienes porque a lo largo del tiempo los has distorsionado. Entonces, ¿de qué se trata el focusing? Cuéntanos. Mira, el focusing es una palabra en inglés, pues su traducción literal sería enfocando, ¿no? Y esto se trata de poner atención en lo que me pasa en mi cuerpo acerca de algo. Es decir, yo puedo tener una historia, no sé, se divorcian mis papás, qué sé yo, algo cotidiano, repruebo un examen, cosas así. Y es cotidiano que los papás se divorcien también. Sí, pero quise ponerle un poquito algo menos, digamos, ¿no? Un examen, una cosa así, o me chocan levemente, lo que sea. Y bueno, yo ya tengo una explicación racional sobre todas las cuestiones y porque pudo haber sido que reprobara, no estudié, no hice la tarea, falté, qué sé yo, no entendí, me quitaron el examen, el de al lado. Sin embargo, eso se siente de alguna manera en mi cuerpo. Hay algo ahí. Puede ser un hoyo en el estómago, puede ser una opresión en el pecho, puede ser como un sentido de como que me caigo, como que algo. El cuerpo nos habla y nos dice con datos físicos, porque no tiene otra manera de comunicarse con nosotros, qué es lo que nos está pasando. Entonces es muy lindo poder, de repente, con gente que tiene mucho tiempo en terapia o en diferentes técnicas, que a mí a veces me sorprende ver cómo alguien tiene ya la explicación en la Gestalt, en constelaciones familiares en el psicoanálisis y ya tiene desmenuzada la situación de su vida problemática, vista con todas las perspectivas de todas las terapias que hay, y está en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es como invitar a las personas que vayan hacia adentro, cómo se vive eso en su cuerpo. Y entonces, a veces, la mayoría, no hablamos de una historia. Hablamos, por ejemplo, como que es que siento como si estuviera parada enfrente de una pared de piedra. Y entonces, en lugar de buscar la explicación de que si la piedra significa antigüedad o si... No, ¿y cómo es? Es como de piedra, como adoquín, como grande, como qué, ¿no? Y entonces, ¿y cómo es? O sea, no sé, para arriba, para abajo, ¿cómo es? ¿Es una barda? ¿Es un bordito? ¿Cómo? Y entonces la gente tiene que ir hacia adentro y decir, es esto. Y se regresa y, es esto otro. Y entonces, después de darle un espacio a esta sensación física real, viene como el regalo. Viene algo que el cuerpo quiere comunicarte. Y ese momento en tu historia. ¿Qué puede ser? Para que nos des un ejemplo de acuerdo a las terapias que tú has trabajado de focusing. Mira, normalmente tiene que ver, como decía Margarita, con situaciones que pasaron hace mucho tiempo. Y normalmente tiene que ver con escenas o una situación que yo no pensé, nunca me imaginé que fuera grave porque no lo fue, ¿no? Pero sin embargo mi cuerpo sí lo registró como algo muy grave. Uh-huh. Y entonces es como, viene ese recuerdo, viene con todos los detalles, con todo esto, y es así de decir, hay como un alivio corporal de decir, era eso. Uh-huh. Como que me quedé con esa escena de hace años, lo que sea, ¿no? Y es muy lindo, por ejemplo, también lo he visto con niños, de repente niños de 7, 8 añitos que no tienen la capacidad intelectual de explicar con
antecedentes y todo esto, qué es lo que les está pasando y cuál ni es la capacidad de entender es que mi mamá está enojada y mi papá no tiene trabajo, pero están estresados. Pero de repente al estar hablando con el niño y tal, dices que siento algo aquí, ay, aquí, ¿y cómo es eso aquí? ¿No? Porque uno diría, es en el pecho, son lágrimas, es tristeza, por lo tanto, ¿no? Como que ya tienes el acordeón. Uh-huh. Y no, o sea, una vez me tocó con un niño trabajar y me dice, es que siento algo aquí, y cuando estuvimos haciendo un poquito de focusing con él y lo puse a dibujar, me dibujó un diamante precioso, como un pedazo de cristal divino y no sé qué, donde tenía como los sueños que quería hacer y el fútbol, cositas muy cotidianas, pues, y todo el mundo estaba acá preocupadísimo porque la mamá estaba pasando y el niño no, o sea, el niño se sentía como agobiado de tanta cosa alrededor, pero él lo que quería era poder tener como ese espacio para él poder realizar sus sueños. Entonces es como conectar esta parte de ¿qué dice mi cuerpo? ¿Cómo se vive mi vida en mi cuerpo? Ok, vamos a seguir platicando de este tema del apego a la negatividad. Vamos a darle paso primero a algunas llamaditas que tenemos por aquí. Cassandra Timoteo Escobar dice, felicitaciones, muy hermoso el tema. Jazmín Mendoza Manso, felicitaciones por el tema. Tengo problemas con una hermana. Javier Hernández García manda saludos. Y Carlos Javier Delgadillo, Dávila, él tiene una pregunta. ¿Cómo le hago para localizar mi lado oscuro si analizo errores o qué hago? ¿Cómo le hace cómo le hacemos para reconocer nuestro lado oscuro, para empezarlo a ver? Esa es la pregunta de los 64,000. ¿Sabes qué pasa? Que queremos, muchas veces vivimos en una cultura de lo instantáneo, ¿sí? Y entonces esto no es así. Esto es poquito a poco ir acercándome a mí hacia adentro. Y yo sugeriría pues 5 minutos antes de dormirse y 5 minutos a la hora de despertarse, conectarse con su respiración, nada más. Sentarse, cerrar los ojos, relajar su cuerpo y concentrarse en su respiración. Respiro profundo, detengo la respiración, cuento hasta 5, suelto la respiración, me quedo sin aire, 5 y luego otra vez lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Es como ir abriendo la puerta, porque quiero sacar lo que está allá adentro, pero a través de la puerta, porque vislumbro así entre sombras que algo hay allá. Pero hasta que no abra la puerta, y la tengo que hacer con amor y con paciencia, ¿sí? La cosa es que no es instantáneo, es poquito a poco. Y esta parte que dice que si analiza errores, o sea, tienes que analizar los errores para descubrir. Fíjate que yo creo que no es tanto analizar errores, es simplemente aceptar. Ok, me equivoqué, ¿sí? Y dime. Sí, aquí hago un paréntesis, digamos, desde el focusing, ¿no? Ajá. Me equivoqué. ¿Y cómo me sentí? Avergonzado, culpable, enojado, derrotado. ¿Cómo me sentí? Después de que cometí lo que haya sido, del tamaño que haya sido, y me doy cuenta que me equivoqué, ¿cuál es la sensación que tengo en mí? ¿Y en dónde sentí eso? ¿En qué parte? ¿Sí? Sí, porque si me pongo a analizarlo, lo llevo a la cabeza todo el tiempo y hacemos estas cadenas. Y me aíslo otra vez de mi sensación y sentimientos, ¿sí? Que es donde realmente tengo la solución. Y yo creo que también es importante señalar que en este lado oscuro, que así nos lo comenta Carlos, pero estábamos hablando de la sombra. Esta sombra, este lado oscuro que no alcanzamos a ver, no necesariamente contiene malo. Así es. Contiene bueno también. O sea, contiene amor, o contiene perdón, o contiene paciencia, no sé, cualquier cosa que no... Nos podemos encontrar maravillas ahí, pero también nos podemos encontrar cosas que si no las conocemos y no estamos conscientes de ellas, nos pueden jugar una mala pasada. Bueno, que de hecho te la juegan, ¿no? Es cuando dices, no sé qué me pasó, pero no soy yo.
es que fue un minuto en donde no fui yo. No, claro que fuiste tú. Lo que pasa es que es algo que sacaste de la parte oscura, de la sombra, que nunca habías visto, pero que es tan tuyo que no lo pudiste haber inventado, ¿no? Así es. Entonces, entonces, ¿por dónde le seguimos, Cintia, con eso que estábamos hablando del focusing y de... Mira, cuando yo trabajo con personas, sea en grupo, sea de manera individual, yo siempre les digo, como yo soy muy visual, entonces a mí me gusta mucho hablar como con imágenes. Entonces yo les digo que vamos a darle vacaciones a este señor de la cabeza, ¿no? Y bueno, esto es real porque además el cerebro piensa porque para eso está diseñado. Es como pedirle al cerebro que no piense, es como pedirle al corazón que no bombee sangre. Es algo que está totalmente fuera de la fisionomía de la persona. Uh-huh. Y el cerebro piensa y hace conexiones neuronales y pensamientos conforme las experiencias. Entonces, si hay algo que yo estoy descubriendo, ¿no? Me estoy dando permiso, digamos, de empezar a sentir cómo se siente este error que cometí, que me hizo sentir mal, cómo es ese mal, ¿no? Y entonces estoy ahí, y si digo, ya, claro, estoy culpable porque tararararara, es como si abrieran un archivero y lo metieran en un archivo que ya está. No voy a llegar a ningún lado. Uh-huh. Necesito dejar ese archivero de lado y decir, sí, me siento culpable, pero no tratar de compararlo con otra ocasión, sino seguir explorando qué hay ahí. En la medida que yo pueda dejar el cerebro a un lado y encontrar esta nueva información, voy a encontrar muchas más pistas de que, ahorita fue un error, me siento culpable por lo que haya sido, pero eso que sucedió probablemente me sirva para solucionar alguna situación en otro contexto o en otro momento. Uh-huh. Y entonces me queda digamos, algo útil y no solamente un mal recuerdo que cuando me acuerdo, dice mi hijo, me pongo frío de la vergüenza, ¿no? Okay. Entonces va por ese lado, pues eso es lo que a mí me gusta trabajar y yo lo aplico, pues esa es otra cosa. Antes de yo entrar a la maestría, incluso todavía en la maestría, muchas cosas se quedaban en el tintero, se quedaban en los trabajos de la maestría, se quedaban en los libros, en los estantes, ¿no? En el momento que yo verdaderamente lo bajé a mi experiencia, no a la cabeza, a la experiencia, deseché mucha información que estudié, no me sirvió para nada, no me hacía sentido en mi vida, uh-huh. Pero la que sí me hizo sentido y la pude llevar a la práctica, pues verdaderamente me permitió desarrollar áreas de mi personalidad que yo sabía que estaban, sin embargo no las había desarrollado. Uh-huh. Yo siempre he tenido un carácter muy complicado, muy difícil, y mi reacción primera siempre era a enojarme. A mí no me podías hacer una broma, porque primero te volteaba con una cara espantosa y después decía, fue una broma, ¿no? Uh-huh. Siempre era la reacción primera. Y cualquier cosa era como muy explosiva. Y leí libros, hice cosas, pero hasta que no lo puse en práctica, sé que tengo ese lado. Y que si es necesario, puedo como hasta crecer físicamente, ¿no? Y tener una apariencia muy fuerte, ¿no? Digamos, si es necesario. Y sé que ahí está y lo guardo, porque me gusta. Pero casi ya no lo uso. Ahí está. Y antes salía descontrolado en cualquier momento, o sea, ¿no? Me cerraban en el coche, mentaba madres, me acercaba y así como si haciéndole lo mismo fuera, o sea, me explico. Y eso ahora lo veo y hasta risa me da. Y no risa burlona como antes, ¿no? Sino digo, bueno, quién sabe qué le estará pasando ahorita en su vida, ¿no? Ya no me engancho, uh-huh. Es lo que te quiero decir. Uh-huh. Ya no me engancho. Que eso es lo interesante cuando logramos resolver algo. Exacto. Que lo sigues viviendo igual, pero ya no te enganchas, ya no lo estás rumiando todo el día. Exacto. Te pasó hace 2 meses y todavía lo rumias. Bueno, esto nos lleva al inicio, ¿sí? Uh-huh. Es conocer esa parte que yo tengo y que sé que está ahí. Lo explicaste perfecto, Cintia. Y que ahora lo conoces, pero ya no te controla. No, ya no. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Esa es la cosa. Pero si yo no conozco esa parte y sé que y va a salir cuando menos le espere, no la puedo controlar. Claro. No la puedo manejar en mi beneficio ni en el beneficio de los demás. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, y fíjense que la gente a veces pregunta mucho, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo creo que primero es como descubrirla. Claro. Porque primero te arrastra, ¿no? O sea, te enojas y ni cuenta te das que te enojaste. Entonces primero descúbrelo, después acéptalo y al último cámbialo. Pero vamos a seguir platicando de esto al regreso del corte. Mayra Araceli Ornella se está reportando, muchísimas gracias. Ernesto Corona manda saludos, muy bonito el programa. Y manda una lluvia de bendiciones, gracias Ernesto por esa lluvia. Gabael González Mendoza dice, ¿cómo le hago para poder perdonar a personas que me han hecho mucho daño? ¿Cómo le hace? Fíjate, te estaba comentando, yo conozco 3 manejos de sentimientos y como que englobamos en eso. En el primero me afecto yo y en el tercero afecto a los demás. Y me afecto yo porque aguanto, perdono, justifico, ¿sí? Y nos vamos al amor, sumisión, que se convierte en sumisión, debilidad y mártir. Y el último, el tercero, sería afecto a los demás y son como las ovejitas negras. Reclamo, agredo, me desquito. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, pero cualquiera de los dos, ¿dónde está la felicidad de esas personas? En las manos de las otras personas. No tienen control de su vida. Y me voy a uno intermedio y que sería no afecto a nadie. Y es siento mi cuerpo. Identifico mi sentimiento. Y ahora, ¿cómo quiero expresarlo? Uh-huh. No voy a ir a mentarle la madre a la persona que siento que me hizo daño, no. Lo expreso, si saco coraje, lo saco de manera íntima, en un lugar donde no lastime a nadie ni me lastime yo. Y una vez que ya saco esa energía, entonces pido lo que necesito. Y a lo mejor lo único que necesito de esa persona que siento que me ha hecho tanto daño, ir y pararme enfrente y decirle, ¿sabes qué? Necesito un abrazo tuyo. Necesitamos tan poquito para resolver el problema. Uh-huh. Verdaderamente es increíble. Uh-huh. Y solamente así podemos hacer cambio de creencias, que es al final lo que necesitamos. ¿Sí? Okay. Carmina Plasencia Vázquez, ella pregunta, ¿cómo le hago para pensar positivo? ¿Cómo le hace Cintia para pensar positivo? Híjole, a mí esas etiquetas de positivo, negativo, la verdad es que no me encantan, pues yo entiendo, y probablemente sea el caso de esta persona, que a lo mejor su primera opción o termina el día y en lugar de pensar en lo lindo que le pasó, se acuerda de lo malo que le pasó y de el maltrato que le dieron en la oficina y si se le quemó esto, lo que sea, ¿no? En una de las clases que yo tuve con esto de Focus y nos explicaban esto de la psicología positiva y nos decían, para mí fue un alivio, el cerebro como es un órgano de evolución, uh-huh, está diseñado para fijarse en lo que hace daño, en lo negativo, para no repetirlo y poder evolucionar. Resulta que ahorita ya tenemos solucionadas todas las necesidades de la vida y el cerebro, pues él sigue haciendo lo que sabe hacer, entonces al final del día es normal, y así funciona, que te acuerdes de lo que te salió mal y de lo que te hizo sentir mal, antes de lo que te hizo sentir bien. Entonces aquí sí es un ejercicio de disciplina y de voluntad, en la noche decir, a ver, ¿cómo me fue en el día? Y si hubo algo que te fue bien, comiste rico, te tomaste un café, te despertaste delicioso, un baño, lo que sea, traerlo a tu mente, pero bajarlo al cuerpo, como tratar de acordarte cómo te sentías cuando estabas viviendo eso. Y mantenerlo 10 segundos en el consciente. Y de esa manera empezamos a darle la vuelta a esta automatización del cerebro de irse a lo... De irse a lo negativo todo el tiempo. O sea, entonces lo que tenemos que hacer, en resumidas cuentas, es como
optimizar, maximizar o recordar lo más que podamos esa sensación de bienestar que tuvimos. No es un recuerdo en la cabeza, es un recuerdo corporal. Es una sensación en el cuerpo. Uh-huh. Okay. Alma Rosa Vázquez, bueno, también nos está aquí saludando. David Ochoa, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Y José Luis Munguía, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy en este tema del apego a la negatividad. Yo creo que lo más importante es podernos reconocer que tenemos esa parte que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar. Cuando tú la trabajas, cuando tú la mejoras, puedes ser feliz. Cuando tú eres feliz, tú eres un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.